Monetario y también a los mercados. A ver si podemos mostrar la nota que abre ahora el diario La Nación, el portal La Nación, lanación.com, porque habla de lo que está sucediendo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino, o si querés, el ministro de Economía, el Ministerio de Economía. Fíjense, tras la derrota electoral, Luis Caputo, el ministro de Economía, habló con Georgieva, que le ratificó el respaldo a la Argentina. A ver, esto es importante porque hablaron, dice abajo, para discutir los avances en la implementación del programa del fondo. A pesar de lo que pasó el domingo, a pesar de la derrota, recibe el equipo económico una ratificación del respaldo al país y al rumbo económico que el presidente Milei ha confirmado, ha ratificado, ha dicho que no se va a mover de esta cuestión. Simultáneamente estamos viendo qué es lo que pasa con las acciones después de esto. ¿Qué pasa con las acciones que habían caído de una manera estrepitosa el lunes después de la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires? En Wall Street las acciones se acomodan. Tenemos la suerte, gran suerte de tener al economista Guillermo Mondino, que vive en Estados Unidos y que nos va a ayudar a entender lo que pasó. Las acciones dicen que en promedio volvieron a subir, habían caído un promedio altísimo, habían caído algunas 20, 22% y ahora subieron un 7%. Guillermo, buen día. Buen día para vos también, ¿no? Porque es una hora menos donde estás. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme, muchas gracias, de verdad, porque sé que estás súper ocupado, pero nos pareció que esto era una buena señal, ¿no? Sí, sin dudas. Indudablemente el apoyo del fondo es muy importante en estas situaciones porque ayuda a estabilizar expectativas, ayuda a tranquilizar un poco a los mercados, da cierto horizonte y nos marca un poco también la expectativa del fondo de continuar con el programa actual sin transmitir de ninguna forma ningún apuro o presión por parte de la institución para modificar el esquema cambiario actual, que es algo que tenía muy nervioso el mercado el lunes, inmediatamente después de las elecciones. De todas formas, dicho esto, y creo que el neto es altamente positivo, hay que tener presente que el fondo ya desembolsó básicamente el corazón de lo que iba a desembolsar. Ya no hay gran financiamiento neto por parte del fondo hacia Argentina, sino más bien es al revés. Ahora le toca a Argentina empezar a pagarle neto al fondo y por lo tanto este apoyo del fondo es más bien diciendo, es una forma de decirle, bueno, espero que continúes con este programa. Así yo empiezo a recuperar un poco la plata que te presté. Claro. Eso tampoco es como que es un apoyo tan valioso en el sentido de que viene asociado a nuevo financiamiento, sino más bien es una señal de respaldo al programa que se firmó hace unos meses y que... para cobrar, decís vos, para poder cobrar todos los vencimientos de la deuda. Para poder cobrar lo que prestó. Argentina se ha comprometido que le va a ir pagando al fondo en los próximos meses. Claro. Y de alguna forma le dice el fondo a Argentina, en principio, mirá, mantenete alineado con el programa que acordamos. No te desvíes mucho de ese programa, porque el gobierno se había empezado a desviar, había empezado a innovar con respecto a algunas cosas que estaban en el programa original. Y el fondo le dice, bueno, sí, te apoyo, seguí haciendo lo que te comprometiste a hacer en el programa conmigo. Y ese apoyo y lo que Argentina se comprometió tiene algunas cosas importantes, por ejemplo, aumentar el superávit primario en el año 2026. Sí mantiene el régimen cambiario, que era algo que Argentina se había comprometido, que es esto de la banda esta superior que se desliza al 1% mensual. Pero al mismo tiempo le recuerda, mira, tenés que seguir con las otras cosas que también te comprometiste a hacer. No podés hacer una y no las otras. Claro, por ejemplo, comprar dólares. Entonces, yo lo tomo como difícil, que es un ¿no? espaldarazo, es muy importante. Para los mercados es tranquilizador saber que el fondo continúa apoyando
Pero por el otro lado, para los mercados que están mirando los dólares de dónde van a salir para poder cobrar, claro, es consciente de que el fondo es de ahora en más un cobrador neto, no es alguien que va a aportar plata para pagar los bonos, sino es al contrario, va a competir con los bonistas para recibir estos recursos netos. Entonces, claro, el mercado lo toma positivamente, pero tampoco es una cosa notable, y por lo tanto digo, hay que tomarlo todas estas cosas con un granito de arena, sí, porque es una buena noticia, pero era una noticia barata y fácil de conseguir de alguna forma, porque al fondo no le conviene que Argentina se desvíe. Está bien, le estamos bajando un poquito el precio a la noticia. Para ellos, porque tienen que cobrar. Tienen que cobrar, tienen que dar esta señal porque quieren que se siga estable en la Argentina, entre comillas estable, para poder cobrar los vencimientos. Ahora estamos viendo el dólar, a ver, tienen por ahí las placas, un riesgo país alto que está a 1070, Guillermo, y un dólar que de a poquito sigue subiendo. Como dijo Laura en el tema económico hace un ratito, hay una... y lo puedo extrapolar de lo político a lo económico, ¿no? Ella habló de un compromiso de alguna manera de estabilidad y gobernabilidad de la oposición hasta ahora, hasta el momento, después de la derrota del domingo. Y lo que vemos es un mercado que reaccionó fuerte, pero no tanto, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Fue una reacción fuerte, pero no tanto. No tanto. Correcta la descripción. Pudo haber sido más duro, sobre todo en el frente cambiario. Yo imaginé, cuando vi los números de la magnitud de la derrota, que el lunes íbamos a ir a tocar el techo de la banda, sí, y lo iba a forzar el Banco Central a intervenir. Sí. El resultado fue mucho más auspicioso que eso, fue mucho mejor. No llegamos al techo de la banda, el Banco Central no tuvo que intervenir, no tuvo que vender dólares, por el contrario, el mercado se estabilizó solo. Eso le dio pie al Banco Central a comenzar a reducir un poquito, a dar un poquito más de liquidez y a facilitar la reducción de la tasa de interés. Eso trajo alivio, a su vez facilitó la renovación de los vencimientos que tenía ayer el Tesoro. Es decir, la respuesta del mercado, si bien no fue positiva, no fue tan negativa como algunos temíamos que podía ser. Y yo creo que esto en parte es, bueno, sin duda mérito del gobierno, pero a su vez creo que es en parte esto de que el fondo salió a apoyar, de que el mercado es consciente que el gobierno dispone de 15.000 millones de dólares para poder hacer frente a las obligaciones que tiene en el corto plazo, y si hace falta defender la banda, va a defender la banda. Y yo creo que todo esto ayudó a dar una señal de estabilidad que es positiva. Y la madurez con la cual actuó el gobierno y uno percibe por ahora de la oposición es positivo. Habrá que ver si se mantiene a medida que la campaña para las elecciones que realmente importan, que son las de octubre, se mantiene esa responsabilidad por parte de los distintos actores. Y sobre todo, superada esa elección, cuál es el tono de convivencia entre los distintos factores de poder político, porque resta mucho por hacer, mucho por hacer, y no hay margen no hay márgenes cómodos para desviarse de los compromisos que ha asumido Argentina. E insisto, compromisos que incluyen no solo mantener el superávit primario que tenemos hoy, sino aumentarlo para el 2026. Sí. Y eso no será fácil con un Congreso que se muestra muy favorable a aumentar el gasto, como son estas leyes que ahora está vetando el presidente, y que están insistiendo, que presumiblemente después de las elecciones volverán a la carga con otras leyes y otros proyectos similares. Así que la responsabilidad hay que demostrarla, además de en los dichos, hay que demostrarla en los hechos, y en los hechos se va a demostrar con un proceso legislativo más responsable, el tratamiento del presupuesto, todo esto que resta ver qué es cómo se encamina en las próximas semanas. Entonces, ¿cómo sigue? Así hemos que tenido yo creo buenas noticias,
y esperemos que continúe ese tono constructivo en las próximas semanas para no desestabilizar más aún los mercados en una situación muy frágil como la de la Argentina. Una situación muy frágil de la Argentina, como la Argentina. Me quedo con esto porque esto nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando y hay que tenerlo muy en cuenta. Guillermo, mil gracias por este rato. Gracias a ustedes. Un placer. Ojalá algún día puedas venir al estudio, porque estás siempre en los Estados Unidos. Tenemos la suerte de tener a Dipache con nosotros y hablemos de la economía del bolsillo, Damián, porque, a ver,